Bueno, una nueva tanda de audios de arqueología por teléfono. Un espacio para hablar de arqueología y hablar de filosofía, hablar de historia, todo vinculado con el pasado de la gente. Vamos. Uno de los mayores problemas que tenemos en arqueología es saber quién era la gente, quién era quién. Es un gran problema, porque la basura o los restos que encontramos, los pequeños trozos, no tienen ni género ni edad. O sea, no podemos decir que lo usó una mujer, no podemos decir si lo usó un niño, no podemos ver la preferencia de las personas una por una, sino que solamente podemos hacer una cuenta general. Por supuesto, hay documentos que nos pueden dar alguna información respecto a qué usaba quién. Es raro, en el siglo XIX, por ejemplo, que un hombre usara algún tipo de prenda femenina. Entonces, por supuesto, eso era directamente un delito. Entonces, es raro, pero podría ser. Pero, sin embargo, no estamos seguros. Por otro lado, tenemos los prejuicios. Si encontramos loza y nos preguntamos quién usaba las lozas con flores, el prejuicio no podría dictar, seguro que las mujeres, porque a las mujeres les gustan las flores. Eso es un prejuicio, porque las tazas, los platos, cuyos pedazos encontramos en los basurales, venían en juego. Entonces, y los hombres también tomaban en esas tazas, porque en la casa probablemente existía solamente ese tipo de taza, y los hombres no necesariamente no usaban flores. O sea, usaban flores en otro tipo de elementos. Por ejemplo, durante mucho tiempo se usó bordadas en los pañuelos o incluso se usaban en el ojal de los sacos. Entonces, el prejuicio con respecto a, digamos, qué se usaba o qué usaba quién, es prácticamente una incógnita, digamos, muy dura, muy dura de resolver. Otra cosa puede ser con ciertos juguetes. Casi como una norma, los juguetes son usados por niños y niñas. Pero aquí hay algo que enturbia esto. Por ejemplo, hay coleccionistas. Hay coleccionistas que pueden haber muerto y pueden haber arrojado sus juguetes de colección en el basural. Pero bueno, sería un caso raro. Pero hay otra cuestión. Los juguetes también se usaron de adorno. Había elementos reducidos, por ejemplo, lo que llamaríamos hoy tacitas de muñeca, que sin embargo eran adornos para poner en un estante, en una vitrina, por ciertas clases medias. Ciertos animalitos, que alguno a lo mejor que tenga en este momento 70 años, 60, 70 años, recordará a unos animalitos que venían con una cadenita y era un ciervo, una cierva mamá, digamos, con 2 o 3 ciervitos atados con una cadenita. Quien encuentra eso dirá, esto es un juguete. Pues no, no es un juguete. Las tacitas de muñecas que hemos dicho, había algunas que eran muy costosas y muy bonitas, pero no eran para jugar, eran para decorar. Entonces, esto de quién usaba quién requiere de mucha documentación. Hay veces que, bueno, que eran objetos de uso común, o sea, no se puede adjudicar a alguien, como vimos, una taza, no se puede adjudicar una botella, pero sí algunos remedios, por ejemplo, ciertas cremas para el cutis pueden ser adjudicadas a las mujeres, pero algunas de esas cremas, y hoy llamaríamos hidratantes, eran usadas por los hombres, por ejemplo, para la intemperie. No era raro en ciertos grupos, por ejemplo ingleses o franceses, ponerse ese tipo de crema para estar al sol. No había bronceadores. En otros casos pueden ser envases muy femeninos, como el de los dentífricos, y lo usaba toda la familia. Entonces, esto es una gran incógnita. No hay una solución más que caso a caso. No podemos decir, todas las tazas con flores eran para las mujeres, todas las tazas sin flores eran para los hombres. Sin embargo, por ejemplo, las tazas blancas, podrían ser adjudicadas a veces a una casa, una taza totalmente blanca lisa, que encontramos los pedazos en los basurales, también puede ser adjudicada a los bares. Entonces tenemos que ver la documentación para ver si en esos bares estaban cercanos a donde se encontraron las tazas,
poder decir, bueno, si son tazas rotas de un bar, y ahí sí podemos tener una certeza bastante importante de que iban solamente hombres, las mujeres no iban a los bares. Si la documentación dice, bueno, que es un bar de hombres, obviamente ya no. Entonces, es caso a caso, es una de las preguntas más difíciles de hacer. Incluso en la arqueología común, historia de la arqueología que estamos acostumbrados, de aborígenes o de mayas, de aztecas, de egipcios, también es muy difícil encontrar, a ver quién eran los usuarios. A veces, bueno, se puede decir, bueno, sí, las mujeres fabricaban las ollas de cerámica, y no siempre, no siempre. Grandes ceramistas en los alfares españoles, italianos, eran hombres. En algunos casos, en las ciudades inmigratorias, las casas de que fabricaban cerámicas eran atendidas por empresarios hombres. O sea, no era una cuestión de género. En fin, el género, la edad, las elecciones, incluso las elecciones sexuales, son sumamente difíciles de leer en la arqueología. Esos son los límites que tiene. Podemos hacer una historia general de los consumos, pero no tanto de los consumos particulares. Entonces, bueno, esos límites un poco desafían, porque nos dicen, ¿hasta dónde puedo llegar a saber? ¿Quién usaría esto? ¿Cómo puedo hacer para llegar? Y esas son, creo que lo dijimos en otro podcast, una de los grandes desafíos que tiene la arqueología. Poder contestarse preguntas, pero preguntas intensas sobre el pasado de una ciudad.